¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa El Arte de lo Jurídico. Soy Diana Romo y como cada semana aquí tenemos los temas más importantes. Comenzamos. Hola, amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy muy contenta el día de hoy porque tengo una invitada. A mí me encanta tener mujeres y más cuando se tratan de temas que a veces resultan complicados. Agradezco mucho el que puedas estar aquí. Gema Ayekak, ¿cómo estás? Súper bien, Diana. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Eres licenciada en Derecho por parte de la UNAM. Así es. Actualmente estás estudiando el doctorado en negociación y mediación. Así es. Eres mediadora. Y las mediadoras hoy en día están tomando una gran, por así decir, una forma de negociar y en muchos aspectos. Fíjate que antes en el programa pasado hablamos de la responsabilidad penal de las empresas en delitos y yo decía, lo vamos a platicar contigo, pero nadie quiere llegar al tema penal, ¿no? Nadie quiere llegar y vamos a platicar en este programa de medios alternativos de solución de controversia en materia tributaria, o sea, previo a que me puedan fincar una responsabilidad penal y estar ya en donde el empresario, la persona física, lo que menos quiere es enfrentar a la justicia en este tipo de delitos. Por supuesto, nadie quiere llegar a ese escenario. Nadie quiere llegar. A ver, pero platícanos, en tu experiencia, tú eres mediadora, ¿cómo podemos llegar a llegar a negociar, palabras muy sencillas para todo nuestro auditorio, temas cuando existen infracciones en materia fiscal? ¿Cómo se puede dar este tema? Sí, primero quisiera comentarte que por qué caben los MASC en materia tributaria. Donde encuentres un conflicto vas a poder aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces tú podrías decir que el primer elemento debe haber un conflicto. Así es. Okay. ¿No? Entonces vamos viendo qué está componiendo el conflicto tributario hoy en México. Como comentabas, lo viste en tu entrevista pasada y lo que estamos viendo es una norma muy compleja, altos índices de incumplimiento, infracciones persistentes, bajos estándares en recaudación, que después terminan en conductas que además de traer multas, traen imposibilidad de recaudar el tributo y finalmente pueden derivar en un ilícito, ¿no? Exacto. En consecuencias penales. Y lo que pretendemos es no llegar, o sea, lo que me estás diciendo es quizás a través de un medio alternativo que pueda llegar a recaudar, que es lo que al final todas estas reformas penales fiscales que los penalistas nos han puesto a trabajar y analizar, realmente son necesarias, realmente van a cumplir con el tema de recaudación, porque al final estas faltas administrativas, por así decirlo, a veces por error o en otras no por error, sino con esa intención de evadir al fisco, se dejan de pagar las contribuciones. Tienes toda la razón, Diana, y me encanta que lo veas así, ¿no? Porque estás abarcando el por qué y para qué, ¿no? ¿Por qué? Pues vámonos a la naturaleza constitucional del tributo, ¿no? Es una obligación jurídica constitucional, pero también es sociológica. ¿Cuál es su finalidad? Satisfacer el gasto público, atender el bien común, atender todas las demandas sociales que tenemos. Y si ese es el enfoque, entonces vamos a discrepar un poco del enfoque que tiene el derecho penal. ¿Qué es lo que busca el derecho penal? Lo que busca el derecho penal es afirmar la norma, afirmar que hay una ley, hay una regla que se tiene que cumplir. Okay. No la cumples, te castigo. Así es, pero esto no necesariamente está abonando a realizar los objetivos del tributo. Como te decía hace un momento, lo que buscamos es recaudar para atender las necesidades sociales. Justamente ahora estamos viviendo un contexto de contracción económica, traemos una pandemia, traemos un problema económico tremendo, ¿no? Y las finanzas públicas del Estado lo están resintiendo. Justamente en este contexto es que estamos poniendo bajo la lupa el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y nos metemos a un terreno un poquito difícil porque hay mucha gente
que dice que esto no se puede mediar, que la contribución no se puede mediar. Suena un poco extraño, ¿no? Que vamos a negociar la contribución a la que estoy obligado a pagar, conforme lo que acabas de decir, ¿no? De manera del 31 fracción cuarta el constitucional que nos dice las formas en las que tenemos que contribuir a este gasto público. Así es, los principios de justicia tributaria. Pero si entramos un poco más a fondo nos damos cuenta que no son incompatibles. La mediación o la negociación o el arbitraje en materia tributaria no son incompatibles con los principios de justicia tributaria. Y ahora me explico. Seguramente sabes que ahora está todos los días en los medios todo este tema de las empresas fantasma, del artículo 69B, y escuchamos materialidad y razón de negocios por todos lados, ¿no? Los que estamos en el medio nos levantamos y nos acostamos todos los días con materialidad, razón de negocio, FOC2 y todo este argot un poco extraño, ¿no? Entonces, justamente, ¿dónde caben los mecanismos alternativos de solución de controversias? Empezamos aquí con unos términos un poco simpáticos y empezaríamos por hablar de presupuestos habilitantes. ¿Presupuestos habilitantes? Así es, presupuestos habilitantes. Hay mucho en la teoría internacional, pero en términos muy sencillos, ¿qué necesitamos para que pueda proceder un mecanismo alternativo de solución de controversias sin tocar los principios de justicia tributaria que tú mencionabas hace un momento? Necesitamos primero que exista un conflicto. Dos, que este conflicto sea sobre hechos o sobre derecho. Ojo con la parte de derecho porque no quiero decir que vayamos a negociar la norma. Sabemos que hay disposiciones fiscales que están sujetas a interpretación y sabemos también que hay jurisprudencia que es contradictoria. En estos espacios donde no está clara la norma jurídica que se aplica, cabe. El tercer presupuesto es que exista voluntad de las partes, es decir, que el fisco quiera atender el mecanismo y que el contribuyente también esté dispuesto a atender el mecanismo. ¿Te parece si con estos tres elementos que nos acabas de mencionar vamos a un primer corte? Por supuesto. Estamos en el arte de lo jurídico y estamos hablando de los medios alternativos de solución de controversia en materia tributaria, antes de llegar a el tema del delito. Regresamos. Y estamos de regreso en el arte de lo jurídico y a mí me encanta este tipo de programas, soy sincera, porque uno aprende, escucha y vas pues con tantos temas como es el arte de lo jurídico, ¿no? Por todos lados hay derecho. Y ahorita estamos hablando nos quedamos en tres elementos en relación a los medios alternativos de solución de controversias en materia tributaria. Y nos decías que lo primero es que tiene que haber la existencia de un conflicto, ¿no? Para poder entrar y poder negociar, tiene que haber un conflicto. Nos decías el tema de hecho y derecho, donde no tenemos que confundirnos con el vas a negociar una norma, ¿no? Vas a negociar lo que dice la ley, eso no. Y el tercero, la voluntad de las partes. Y ahí mencionabas a la autoridad y al contribuyente. Así es. Y nos falta un cuarto que es muy importante, ¿no? A ver, vamos al cuarto. El cuarto punto, que es justamente la existencia de incertidumbre sobre un concepto jurídico. Y como te mencionaba hace un momento, es un ejemplo muy claro, es la aplicación de materialidad o, por ejemplo, lo que entendemos por razón de negocio. La norma es muy clara, el Código Fiscal es muy claro en cuanto refiere a los objetivos de la norma, qué es lo que evita y el método. Donde tenemos duda justamente en estos conceptos que no son jurídicos, sino más bien económicos. Y nuevos. Así es. Ay, que y pareciera que ya lo tienes que dar por hecho, porque razón de negocios, ¿dónde está una norma que te diga que es una razón de negocios? No lo es, y hay tantos criterios como personas intervienen en el procedimiento de recabar pruebas, de valorarlas o de calificarlas, ¿no? Entonces, justamente en estos escenarios es donde cabe la mediación fiscal.
Sí quiero enfatizar nuevamente que no cabe cuando hablamos de criterios de justicia tributaria. ¿A qué me refiero? No podemos negociar cuánto te toca pagar. La proporcionalidad, la equidad, o sea, no. Si tenemos una tasa de 30%, no vamos a negociar una tasa de 30%. Ay, a mí el 25, porfa. No se puede. Okay, no se puede. Ok, bueno. Entonces, lo que vamos a negociar, ¿qué es lo que vamos a negociar? Justamente estos criterios que son ambiguos, en los que las partes no se ponen de acuerdo, en lo que pueden caber diferentes interpretaciones o se pueden aplicar diferentes normas. Esto puede ser la sustancia económica, que también es un poquito más relacionado con la razón de negocios, en donde muchas veces la autoridad pues no confía, no creen en por qué estás operando de esa manera tu negocio. Así es, y al final del día no son criterios jurídicos, son criterios económicos. Y operativos también. Sí, y se entiende la polarización o la postura divergente de cada una de las partes. El interés de la autoridad fiscal, desde luego, es recaudar y recaudar pronto, determinar un crédito fiscal. El interés del empresario, del contribuyente, es conservar su patrimonio y tener flujo de capital de trabajo para seguir operando, es operativo. Entonces, estas posiciones naturalmente son divergentes y justamente lo que buscamos a través de proponer la aplicación de estos mecanismos es ayudar a que la comunicación incorpore otras variables que ayude a conciliar estos intereses para que al final del día podamos tener una administración y una recaudación más eficiente. No estamos yendo hacia el escenario penal, que tiene sus finalidades válidas, legítimas desde luego, pero que probablemente no sea lo más coherente o lo más congruente con atender la recaudación y desde luego atender el bien común, que es lo que busca el tributo. Sí, fíjate que el tema de la recaudación yo sí hemos sostenido, ¿no?, en diversos foros en donde si tienes unas normas tan rígidas en donde puedes comparar delincuencia organizada con delitos fiscales, con el empresario, en qué momento, si el origen era un tema recaudatorio, porque sí existen muchas figuras, muchas estrategias que evaden para evadir los impuestos. Y si lo que pretendías son esas reglas tan rudas, ¿en qué momento vas a recaudar? Lo que se va a perder la finalidad de que todos tengamos que cumplir con nuestra obligación de tributar, ¿no?, conforme a la norma constitucional. Así es, Diana, y si lo observamos un poco desde esta perspectiva del bien común, parece que esta política punitiva, ¿no?, de criminalizar a los contribuyentes se aleja del bien común. Porque lejos de generar un ingreso a las arcas que permita cumplir los deberes del Estado, hablamos, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no?, de los deberes fundamentales del Estado, lo que vamos a ver en la práctica es un gasto excedente. Vamos a tener un gasto en la vía administrativa, tenemos gasto en la vía judicial, porque seguramente estas posturas que son divergentes no van a estar conformes, no vas a tener una determinación presuntiva, no vas a tener un crédito fiscal y dirás, ay, gracias, ¿no? Seguramente se irá a impugnar en los tribunales o a través de los recursos administrativos, que también genera un gasto. Finalmente, atendiendo a los temas de que pudieras obtener una sentencia condenatoria, además vas a generar un gasto de sistema penitenciario. Entonces, ¿esto está contribuyendo a las finalidades del Estado? Tiene sus fines legítimos y son constitucionalmente válidos. Ríos de tinta tenemos al respecto, ¿no? Claro que lo que busca el derecho penal, como dije antes, es reafirmar el Estado de Derecho. Pero si cambiamos el enfoque hacia la finalidad constitucional y sociológica del tributo, pues probablemente no es lo más coherente o no es lo más eficiente para esta finalidad. Y como mencionabas en algún momento de la charla, hoy en día estamos pasando por un tema económico, financiero, estamos viendo la pandemia en donde se está viendo afectada tanto pues las finanzas públicas, pero también las finanzas de los empresarios. ¿Cómo vamos a poder compensar, cómo el empresario bajo estas circunstancias que pues no pensábamos vivir una pandemia en donde ya se empieza a resentir la economía? ¿Cómo es que podría funcionar esta mediación en conflictos en donde
pues para ti no puede haber una razón de negocios. Para mí sí la hay en esta operación que yo realicé, en estos gastos que yo realicé. Ahorita, ¿qué te parece si eso me lo vas a contestar después de un corte? Y vamos a hablar también de con lo que ya no, con lo que dormimos, como bien dices, y soñamos, ¿no? La materialidad y qué representa para la autoridad y qué puede representar o no. Por supuesto. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de regreso y dejé dos hipótesis al aire, ¿no? ¿Qué sucede con la pandemia a la que estamos atravesando, donde existe un tema económico que ya empieza a afectar a los empresarios, a las empresas pequeñas, medianas, grandes? Y por otro lado también está afectando las finanzas públicas. ¿Cómo podemos negociar oye, yo quiero seguir adelante, quiero seguir generando, pero pues traigo una carga tributaria muy alta y tú a veces, además, te voy a poner a ti autoridad, me la cuestionas y me quieres echar abajo quizás gastos que tú consideras que no eran necesarios porque no había una razón de negocios, porque estaba aislado a este concepto que, como ya lo dijimos, son conceptos que no están en ley, entonces que merecen o ameritan muchas veces criterios de interpretación y en los cuales no podemos estar siempre de acuerdo. No, y seguramente no estaremos nunca de acuerdo porque los Yo no lo intereses dije, son no digo que distintos. Claro. ¿No? Entonces, esta pandemia lo que hizo fue generar un escenario de escalada del conflicto. Hablábamos hace rato del conflicto tributario, de que estamos viendo la norma compleja, incumplimiento, infracción, evasión, elusión, planeaciones fiscales agresivas. Y esta pandemia lo que hace es hacer que el conflicto ante una norma compleja y existencia de una resistencia del contribuyente escale. Todos los conflictos escalan y el tributario no es la excepción. Justamente lo que dices, la existencia de variables externas hace que estos intereses de cada una de las partes sean exacerbados y que la tensión crezca porque cada parte está buscando su propia finalidad o cubrir su propio interés. Es claro que el Estado, para cumplir sus deberes, va a buscar recaudar más, pero no podemos recaudar más si no hay crecimiento económico. Claro. Por su parte, lo que mencionas perfectamente, el empresario lo que busca es seguir operando, seguir produciendo, conservar sus fuentes de empleo, pagarle al Seguro Social, pagarle al SAT, pagar todo, pero las circunstancias externas no permiten eso. ¿Cómo acercamos esto? Y no lo estoy inventando yo, estos son criterios que ya están establecidos por la OCDE, sí, desde el 2008 y después hay un documento mucho más robusto en el 2013 donde se establecen las bases de un nuevo paradigma. ¿Cuáles son las bases de este nuevo paradigma? Ya no queremos una relación entre fisco y contribuyente que sea justamente conflictiva. Queremos relaciones de cooperación. Y empleo exactamente el término que ha empleado la OCDE. Relaciones de cooperación. ¿Y cómo generamos estas relaciones de cooperación, sobre todo ahora en pandemia? Pues con base en ciertos principios, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? La confianza en el contribuyente, no el estado de sospecha que existe actualmente. El segundo, yo también diría la confianza en la autoridad. Así es, confía en la autoridad. Reciprocidad. Transparencia, porque desde luego para confiar en la autoridad es indispensable la transparencia de la función pública. La transparencia, pero además la incorporación de otras variables como son el conocimiento real del escenario empresarial. Justamente lo que señalas tú, ¿no? Vimos por ahí en redes y en muchas partes un sinfín de videos y de comentarios y
de todo tipo de manifestaciones de empresarios que se vieron en la disyuntiva de pagar las cuotas obrero patronales o sostener la nómina, ¿no? Y justamente lo que busca esto es acercar y poner sobre la mesa todos estos elementos que permitan encontrar una solución que convenga a todos. Esto es muy distinto cuando dices acercar a las partes, me viene en mente lo que es la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, en donde es, ya que tienes una facultad de comprobación, en el camino puedes parar suspender, ¿no? Suspender esa visita, ya sea domiciliaria de gabinete, y sentarte con la autoridad y decir, a ver, mira, tú me estás observando esto, yo te digo que, ¿no? Que pones ahí las cartas sobre la mesa para poder llegar a una negociación. ¿Estamos más o menos en ese nivel o es previo o cuál sería, dónde estarían localizados estos medios alternativos? De hecho, PRODECON tiene la característica de ombudsperson, es defensor de los contribuyentes, y el procedimiento de los acuerdos conclusivos ante PRODECON tiene su propia denominación, que tampoco es inventada, nos viene del modelo de código tributario para América Latina, que se generó a través de trabajos de la OEA, y esto sucedió en 2015. Paradójicamente, PRODECON y México lo incorpora al Código Fiscal en el 2014, un año antes de que suba al modelo de código tributario para América Latina. México lo incorpora al Código Fiscal. Tenemos ahí el 69C al 69H, que nos establecen un procedimiento que, a pesar de tener una nominación propia, acuerdo conclusivo, que viene de este trabajo de la OEA, lo que tiene en el fondo es un modelo adaptado de mediación, justamente una mediación preventiva. ¿Por qué? Porque no nos esperamos a que esté determinado el crédito fiscal. Hay varias oportunidades para solicitar el acuerdo conclusivo en las facultades de comprobación, pero esencialmente se otorga justamente, como tú lo mencionas, en el momento previo a la conclusión. Una vez que ya se dieron a conocer las observaciones o las posibles irregularidades, ya emergió un conflicto. No es que no estuviera latente antes, es que al hacer conocer las observaciones el conflicto emerge y el contribuyente está en perfecta aptitud de identificar cuáles pueden ser sus intereses vulnerados. Y el fisco permanecerá en su posición, lo que genera de ya una expresión externa del conflicto. Y ante ese escenario por excelencia se acude a PRODECON. Entonces, México sí tiene mecanismos alternativos, tiene acuerdo conclusivo en PRODECON y ha tenido muy buenos resultados. Desafortunadamente, PRODECON hoy no acude a su mejor momento. Así es, ¿no? Y cuando tú dices, creo que el inicio fue muy bueno, sin embargo, en algunos momentos a veces decimos, bueno, ¿eres a favor del contribuyente o de cuál es tu lado? Y con esto vamos a un corte y regresamos. Tu piel es el órgano más expuesto al ambiente y tu carta de presentación. Derm Center. Visítanos en cualquiera de nuestras 2 sucursales. Derm Center. Estamos de regreso y este tema, bueno, yo tengo tantas ideas en la cabeza que quiero transmitirlas, pero previo a ello yo había dicho el tema de la materialidad en la que la autoridad hoy en muchas operaciones ha cuestionado y con mucha razón, porque a través de estas empresas fantasmas, ¿no? Se realizaban operaciones simuladas y había alguien que se beneficiaba de este CFDI, los podía tener el efecto fiscal, deducciones, y pues bueno, se ve muy afectado el fisco. Este tipo de operaciones son también de las que podrían entrar en la negociación, obviamente siempre y cuando sí se hubieran realizado, ¿no? Porque a veces hoy la autoridad, y tú mencionabas el tema de esa confianza,
Hoy no existe confianza, hoy llega y te dice tú. Para mí que Diana no estuvo aquí en el arte, lo jurídico, con Gema, ¿no? Oye, pero necesitamos tener las evidencias, la foto, al ratito nos tomamos una foto para decir aquí estuviste, porque eso es lo que hoy requiere, y requiere de tantos formalismos porque hacia allá también los contribuyentes lo han llevado, a exigir a veces cosas que dices, ¿de verdad necesita, que quiere esto? Y si tú le das A, B, C, D, F, G, no, quiero el Y, Z, ¿sí? Entonces, este también podría ser un tema para poder estar rebotando con la autoridad. Por supuesto, es un escenario ideal para aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias, pero no solamente en el ámbito de la mediación, ¿sabes? Hay diferentes mecanismos alternativos. Conocemos en México la mediación por el trabajo que ha hecho la Prodecon, pero así como tenemos mediación, tenemos otros mecanismos. Tenemos arbitraje, negociación, conciliación, que la conciliación no es otra cosa que una negociación asistida por un tercero experto, y una que a mí me encanta porque además es un modelo que ha dado muy buenos resultados en Gran Bretaña, que es la asistencia de un perito experto o de un panel de expertos. Este perito lo que hace no es resolver el conflicto, él no aporta una solución. Lo que hace es hacer un análisis técnico especializado, aportar todos los datos posibles para que las partes visualicen cuál es su mejor alternativa y su peor alternativa al acuerdo negociado. O sea, me encanta esta figura. El perito no va a ser de una de las partes, ¿no? Que es lo que tenemos y conocemos en nuestro sistema. Yo traigo a mi perito, que obviamente si tú lo estás anunciando va a ir a tu favor, Por ¿no? supuesto. Y entonces la autoridad también va a ir, y entonces si no se ponen de acuerdo ya viene el tercero en discordia. Y aquí lo que me estás tratando de transmitir es alguien que vea los pros y contras del sentir tanto de la autoridad como del contribuyente. Por ¿no? supuesto. Y ponerse en esa balanza de también ceder. Claro, es una solución que además es universal, porque si sientas del otro lado a un contribuyente que actuó dolosamente, al final del día el experto va a poder identificar que esos procesos no corresponden a una dinámica empresarial o una dinámica de negocios propia de ese segmento. Entonces, ese contribuyente tendrá que valorar internamente cuál es su mejor alternativa y su peor alternativa. Probablemente su mejor alternativa sea acudir al tributo o regularizar su situación, evitando su peor alternativa, que es justamente un escenario penal. Okay. ¿Qué opinión te merece el tema de la recaracterización? Porque al final también, es un tema de criterio, yo lo pongo siempre como un ejemplo, ¿no? Pues yo me quería, para llegar al florero, pues yo agarré la libre, ¿no? Supongamos que vamos en el coche y yo me quise ir por la libre, y la autoridad te dice, oye, pero es más, vas a llegar más rápido. Pues sí, pero me resulta más costoso. Pero para mí que tú, para poder llegar hasta allá, algo no me cuadró. Y anduviste callejoneando y anduviste puebleando. ¿Por qué lo hiciste así si había una forma directa de llegar a tu objetivo? Y entonces, pues yo vengo y te digo, esta operación la pudiste haber hecho de manera como yo la estoy entendiendo. Y entonces vengo a la recaracterización, lo que implica, tiene grandes efectos fiscales, ¿no? Por supuesto, avasalladores. Y si hablamos, como hablábamos al principio, de las consecuencias penales, pues, ¿qué podemos decir, no? Tengo muchas opiniones al respecto. Creo que depende del enfoque desde el que opinemos, y me voy a ir más por mi opinión instrumental y como mediadora. Creo que al final no es eficiente. Tienes toda la razón. Lo que está buscando la autoridad fiscal es, ante la imposibilidad de regular y captar con eficacia todas las prácticas sociales y empresariales que lo han desbordado, está buscando ajustar la realidad a la norma en lugar de seguir haciendo una norma interminable y compleja que al final del día nunca va a abarcar toda la realidad, ¿no? Claro, y ahí es cuando el empresario, oye, pues ya quédate tú con mi negocio, manéjalo tú, ¿no? Porque si no te está pareciendo la forma en que lo estoy haciendo, pues ven, ya te entrego las llaves. Sí, por supuesto, los efectos fiscales para la empresa son devastadores, pero no solo para la empresa, para la sociedad en general. O sea, una de las unidades económicas fundamentales, pues es desde luego la empresa.
Si Claro. golpeamos tanto a la empresa, ¿cómo generamos empleos? ¿Cómo generamos riqueza, economía? ¿Tá? Yo creo que también lo he mencionado y lo he externado siempre. Yo creo que si el contribuyente pudiere deducir al 100% sus gastos, su nómina, si cuando tuviera certeza de cuando tiene una devolución a su favor conforme a la ley, todo ello, creo que sería también más fácil de contribuir y no de irle poniendo más candados. Tú pides una devolución, ¿no? Bueno, será sí o no, o casualidad, que ya tenía el radar, pero te llega una visita, ¿no? Y entonces muchas veces te quedas, no, mejor ya no la pido, ¿por qué? Porque esto va a desencadenar, y entonces esa incertidumbre, esa desconfianza que como se le ha generado al SAT tanto del contribuyente a la autoridad, pues no genera sinergia para poder cumplir los objetivos y poder estar cumpliendo con el tema recaudatorio. Pero si quieres vamos a un corte comercial, y si quiero, porque producción ya me dijo, vamos a un corte. Regresamos, estamos en el arte de lo jurídico. Estamos de regreso y a ver, yo te preguntaría, ¿qué es lo que ya platicamos un poquito de Prodecon, de cómo sí ayuda y cómo puede ser auxiliar entre la autoridad y el contribuyente cuando no estás de acuerdo en algunas partidas? Pero ¿qué nos faltaría? Si ya tenemos la Prodecon, a lo mejor yo te diría, pues ya con eso es suficiente. Ha sido un avance de valor insuperable, pero probablemente podemos explotar mucho más el potencial de estos mecanismos. Y al final del día la base constitucional está puesta, ¿no? La reforma del artículo 17 constitucional data del 2008. Entonces, tenemos ahí un nicho que ha sido subexplotado en materia tributaria. Ahora que tenemos este contexto de pandemia, valdría la pena volverlo a poner sobre la mesa para ver qué otros mecanismos podemos incorporar a la práctica de la autoridad tributaria, ¿no? Justamente con la finalidad de obtener lo que decías. Ok, voy a confiar en la autoridad, ¿y qué voy a obtener a cambio? La certeza de la que hablabas hace rato. El contribuyente abandona su incertidumbre para colocarse en la certeza y a cambio le da confianza y transparencia a la autoridad tributaria. Y esto, como te decía hace rato, lo que genera es un cambio de paradigma. Ya no me voy a pelear con la autoridad que me ve como un sospechoso 24/7. Ahora sucederá que tendré una relación de cooperación con el fisco y con la empresa, ¿no? Y No, probablemente y te estás viendo avance. muy sutil con ese sospechoso, ¿no? Porque ya pareces culpable, pareces pues delincuente, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Entonces creo que sí, lo que mencionas es, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Me comentabas, tú llevas estudiando estos temas desde hace ¿cuánto? Desde el 2015 surgió mi inquietud por estos temas, justamente por ahí con las modificaciones del modelo del Código Tributario para América Latina. Me incorporé y empecé a ver las situaciones, pero había muchos detractores, ¿no? Me parece que no terminaba de convencer esta postura, ni en el ámbito de la mediación por el desequilibrio entre las partes, ni en el ámbito de los tributaristas o de los fiscalistas, porque decían, y los principios de justicia tributaria, bueno, hoy ya tenemos muy claro y definido que no son incompatibles, ¿no? Entonces sí es un tema que me apasiona y que ahora justamente es la materia de mi doctorado que estoy desarrollando con mucho fervor y que me encantaría poder ver reflejado. Entiendo que hay algunas intenciones y entiendo que probablemente veamos prosperar esto. Ahora por lo pronto hay una iniciativa de establecer una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. No tiene precedentes, ya hay a nivel local muchas,
pero es el primer intento a nivel nacional. Confío mucho en que se den los mejores términos y que a partir de esto pues se puedan construir las otras plataformas. ¿Por qué no nos platicas un poquito qué es lo que hace un mediador? Para también entender cuál es tu papel, ¿no? Ya vimos el papel de Prodecon, pues acerca las partes. ¿El mediador hasta dónde puede influir? El mediador en no un puede conflicto. influir, no puede influir. El mediador se prepara justamente para identificar cuáles son los elementos que interfieren en el conflicto, que abonan, cuáles son las dinámicas del conflicto, cuáles son las circunstancias especiales. El mediador está impedido para aportar una solución en el conflicto, diferente de la conciliación. Por ejemplo, el conciliador sí puede y debe aportar alternativas, pero en el caso de la mediación, el mediador es imparcial y es neutral. No puede aportar soluciones. ¿Qué es lo que hace? Prepararse para hacer fluir las posiciones de cada una de las partes involucradas en el conflicto y que éstas dejen de manejar el conflicto en el nivel de la posición, sino que puedan bajar al nivel de las necesidades y de los intereses reales, ¿no? En este caso, no queremos un SAT que diga que eres un criminal, no queremos un contribuyente que sea un evasor. Si bajamos a los intereses reales, que es un empresario que quiere operar y un fisco que quiere recaudar, y logramos un punto de intersección entre estos, seguramente tendremos un sistema tributario mucho más eficiente y, en mi pensamiento romántico, en el último escenario, muchos más recursos que disponga el Estado para realizar sus finalidades, las administrativas, pero sobre todo en materia de derechos humanos, que tenemos esa tarea muy pendiente, ¿no?, en el Estado mexicano. Oye, debe ser un papel complicado porque por toda tu experiencia y trayectoria como mediadora, muchas veces tú cuando tienes un conflicto y quizás similar al que ya hubieras podido haber visto, ¿no? Ser testigo de cómo se resolvió, y si tú ya tienes la respuesta y me estás diciendo, nosotros no podemos interferir, no podemos tampoco sugerir, supongo. Entonces, sugerir algún resultado, ¿cómo le haces para controlar esa esa postura, ¿no? Para no inclinarte hacia donde tú ya ves la solución o puedes llegar a encaminar, tampoco. No, aplicas técnicas. Regularmente lo que hay en el fondo de todos los conflictos, sea el tributario, el familiar, el empresarial, es un problema de comunicación. Entonces, lo que hace el mediador es, a través de mucha capacitación y mucho autoconocimiento, porque hay que conocerse para no filtrar los prejuicios, ¿no? Los prejuicios propios y tus propias creencias, y no dejar ir la solución en medio. Es disciplina, es mucha preparación, es mucho conocimiento, para que a través de las herramientas tú lo que consigas es que la comunicación y las percepciones y las posiciones bajen hacia las necesidades reales y puedas encontrar las dinámicas en que las partes lleguen a un punto de acuerdo. Desde luego, también valorando cuál puede ser la mejor alternativa y la peor, ¿no? La peor alternativa, gastar muchísimo dinero, perder muchos años sin recaudar. La mejor alternativa, tener un procedimiento alternativo abreviado que recaude pronto. La mejor alternativa, tener un procedimiento que recaude pronto. Y la peor, enfrentar un procedimiento que podría ser incluso de índole penal para los contribuyentes. Entonces, en términos generales es lo que... Y además, como tú bien dices, cuando metes ya el órgano jurisdiccional, el que va a decidir si sí o si no, a lo mejor ya ahí el SAT, si quería recaudar, ya no lo va a recaudar, entonces se puede dar en una negociación. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico.
Ya estamos de regreso. Gemma, y no sabes cuánto te agradezco el que nos puedas estar platicando de una posibilidad de negociación en temas tributarios, cuando a lo mejor, como bien dices, de entrada alguien te puede decir, no, eso no existe, no, un fiscalista te va a decir cómo vas a empezar a negociar. Pero creo que hoy en día, mencionabas en el capítulo anterior, la comunicación es la base en cualquier conflicto. Decías, a lo mejor no nos estamos entendiendo qué es lo que tú estás considerando, cómo manejo mi operación, cómo es que a lo mejor puedo generar muchos millones de pesos, y dices, oye, pues para generar muchos millones de pesos, hoy en día requieres pues un ejército de trabajadores. Y yo veo que aquí nada más están aquí las 5 cámaras, 2 personas. ¿Cómo le haces para poder generar este ingreso? Y es cuando ahí también tiene que haber voluntad de la autoridad y de adentrarse, ¿no? Porque es muy fácil juzgar desde afuera sin ver cuál es la operación. Ya cuando te das cuenta que a lo mejor de estas 5 cámaras, pues sabes que tienes una inversión interesante, que es tu activo, y que sin ellas no puedes funcionar, ¿no? Entonces, en este tipo de negociaciones, en este tipo de cercanía, ¿qué tanto crees tú que la autoridad tenga esa voluntad de querer escuchar y de querer meterse a tu operación real? Y no nada más decirte, para mí, que las cámaras son, no es lo suficiente como para producir lo que hoy tienes. Extraordinaria pregunta. Si me preguntaras hace 3 años te diría ninguna, ¿no? Por las circunstancias que estaban presentes en ese momento. Hoy tal vez hay una posibilidad de cambio porque hoy las circunstancias son diferentes. Probablemente el funcionario que va a verificar que tiene 5 cámaras no tenga la capacidad de decisión. Esto es fundamental, la inmediatez. Que las personas que pueden tomar las decisiones estén presentes y que puedan conocer la realidad del otro, ¿no? Entonces, ahí también hacer ver a las partes cuál es su realidad, ¿no? Aplicarles un filtro de realidad, que es una de las técnicas que usamos en mediación, y hacerle ver a la autoridad que puede ejercer facultades de comprobación de 1 año, más 6 meses para emitir una resolución, más el tiempo del recurso de revocación, juicio de nulidad, amparo, recursos en el amparo, y después la ejecución, si todavía queda algo que ejecutar en ese momento, o bien tener la voluntad. Te acabas de echar en ese recorrido por lo menos 3 años. 3 5. años, 4, y o sea, me estoy viendo Sí. corta, ¿no? Y esa voluntad a lo mejor te pudo haber evitado los 4 años que al final sí le invertiste, ¿no? Le invertiste en la defensa, me refiero a ambas partes, porque como autoridad, pues destinas a los abogados, destinas al personal para llevar todo a cabo este procedimiento, cuando a lo mejor pues, no hubiera representado si hubieras llegado a un acuerdo, o esa negociación de, pues como bien dices, ¿no? De bajarlo, ver cuáles son los intereses de ambos y llegar a una solución. Por supuesto. Pero tiene que haber voluntad, por eso te digo, realmente también, porque también luego se puede prestar, que es lo que también lo ha mencionado la autoridad, ¿no? Si ya saben que vamos a negociar, pues mira, mientras no me caches, mientras no me observes nada, pues mejor luego ya negocio. Y se vuelve un modus operandi que al final va evolucionando y llegamos a ilícitos de manera ya importantes. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Y también comparto la objeción, ¿eh? Es probablemente uno de los puntos que hay que robustecer mucho más en el caso de que deseáramos aspirar a esto. ¿Cómo se resuelve esto? Pues a través de procedimientos transparentes y muy claros, muy específicos, ¿no? Claro, también a través de la consolidación de organismos, suponiendo que vayamos a atender un tercero, como fue Prodecon o es Prodecon, o tal vez asistir a través de un organismo diferente como un tribunal, o la creación de un cuerpo propio de mediadores o facilitadores en el conflicto tributario. Esto es fundamental para evitar justamente estos espacios que podrían generar corrupción o algún malentendido, o incluso exacerbar la resistencia al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hay que regular.
Y así como, fíjate que la palabra ahorita que dices corrupción, la palabra una estrategia para la autoridad ya es evasión, ya es me quieres ver la cara, ¿no? Con esas estrategias fiscales que la propia, que te puede dar la propia ley, la negociación no podría prestarse a este tema de corrupción que hoy se está tratando de evitar. Yo creo que no, yo creo que una mediación o una negociación o un tercero experto podrían abonar de manera muy significativa el conflicto. Desde luego, lo que te digo, hace falta de la creación de cuerpos de terceros facilitadores muy capacitados, de instrumentos y procedimientos muy claros que acoten el margen de actuación de quien está interviniendo. Algo que es fundamental aquí, que no hay que perder de vista, es que en el caso de la mediación, quien llegaría a construir la solución a la controversia son las partes, ¿no? Entonces hablamos también de la intervención del Estado, de la autoridad, otorgando su voluntad y su consentimiento. Entonces esto sería una especie de contrapeso, desde luego en el margen de una regulación muy específica y de la capacitación muy extensa de los terceros facilitadores. Y es que ahí ya acabas tú de tocar creo que el punto clave, la capacitación, que con quien te vayas a sentar tenga esa capacidad de poder negociar, ¿no? Tanto de la autoridad y bueno, en este caso quizás el contribuyente pues sí conoce de toda la operación, pero sí se va a requerir de mucha destreza y que como si tú ya lo mencionabas, tú ya estás en el tema del doctorado y que te ha llevado muchos años de estudio, pues también para capacitar creo que va a ser un reto importante. Un reto muy importante porque hay justo que repensar todas las estructuras que tenemos normalizadas, ¿no? Pensar el conflicto desde otra perspectiva. Gemma, te agradezco muchísimo. Si alguien te quiere buscar, si tiene algún conflicto y dice yo quiero que venga aquí, que sea mi mediadora, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en la página, en el directorio de mediadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pueden encontrar todos mis datos, correo electrónico, celular y el domicilio donde tenemos el centro de mediación. Ahí nos pueden encontrar. Te agradezco muchísimo el que hubieras estado con nosotros. Gracias por esta plática que en lo personal me apasiona y creo que podríamos haber seguido con esta plática. Después seguimos. Este es tu espacio. Muchas gracias. Esto fue El Arte de lo Jurídico. Soy Diana Romo y nos vemos en la próxima.